Hola, bo día. Hoxe estamos aquí a falar sobre os artistas do circo, os nenos de quinto de infantil. Moi ben, vamos a falar dos artistas do circo, pero antes Estela vai explicar que é o circo. Que é o circo? O circo é un espectáculo artístico onde podemos ver varias actuaciones. Magos, Que máis? magas, Moi ben, equilibristas. Agora todos os nenos van a explicar, verdade, Estela? Moi ben, pásale o micro a Leo. Leo, que artistas entón podemos atopar no circo? los presentadores. Moi ben, Leo vai a ser o noso presentador xunto comigo, verdade? Que fan os presentadores, Leo? Presentan A quen? aos compañeiros Moi ben, e ademais animan. a la función. Moi ben, pásale a Vela. Vela, que outros artistas podemos atopar? Los malabaristas. E que fan os malabaristas? Hacer malabares con mazas, con pelotas. Moi ben, poden poñer todos esos obxectos á mesma vez movelos, verdade? Moi ben, pásale o micro a Leo, Vela, porque agora tiñamos preparada, perdón, unha actuación, pero faltounos unha nena. Entón, Leo, disculpa, pásale primeiro o micro a Alma, que nos vai a explicar outros artistas. Como se chamaban, Alma, que tiñan a túa letra? Moi Acróbatas. ben, e que fan os acróbatas? Dar saltos. Moi ben, dan saltos, súbense o... Trapecio. Tamén poden facer equilibrio. Moi ben, Alma, pois agora si dalle o micro a Leo e prepararos as artistas que van a sair a continuación. Moi ben, Leo, dalle paso ás túas compañeiras. Ahora va a salir y las bailarinas. Noah y Alma. ¡Vamos, aplausos! Moitas grazas, que público temos hoxe, chicos. Moi ben, Leo, pásale agora o micro a Oliver. Oliver vai nos a contar que outros artistas podemos atopar no circo. Equilibristas. Moi ben, que fan os equilibristas? Equilibrio. Sobre que poden facer, ole? Cuerda Sobre as rosas, sobre os tangos. Así que, Oliver, pásale o micro a Leo e vai te preparar. Leo, moi ben, presenta o teu compañeiro. Pregamos silencio para esta actuación. Ahora va a salir el equilibrista Oliver. Un aplauso para Adiós, Oliver. Silencio na sala. ¡Bravísimo! Muy bien. Sobre cuerda floja ahora.
te chaman? Ostras. Dice ti, Ainhoa, Moi ben, trapecistas, que poden facer? Acrobacias, no? No, trapecio, moi ben, pásale a Nico. Nico, que outros artistas podemos atopar? Forzudos. Que fan os forzudos? Cogen cosas que pesan mucho. Moi ben, pois pásale o micro a Leo. Nico e Ainhoa, podedes preparar. Moi ben. Leo, dá paso aos teus compañeros. Ahora vas a ir los forzudos, Ainhoa y Nico. Un aplauso para eles. Ahora, con dúas mans. Increíble. Increíble esa forca. Sí, señor. Máis difícil todavía. Cunha man agora. Dice, era agora a cuarta cosa. Sí, señor, chicos. Increíble. Damos unha volta. E un aplauso para este neno. Que ben o están facendo estes nenos. Moi ben, Estela, é o teu turno. Que outros artistas podemos atopar? Los E magos que poden facer os magos? hacen sorprender a toda a xente con sus poderes máxicos. Moi ben, Estela, dalle o micro a Leo e colle as túas cousas. Atención agora, moito silencio, porque vamos a dar paso a nosa maga Estela. Un aplauso para ela. Silencio, por favor. Vedes esas páxinas que están en branco? Pois agora Estela vai a utilizar os seus poderes máxicos. 10 palabras, Estela. Quiero que se vuelva en blanco y negro. Será capaz Estela de convertir esos debuxos en cores blancos e negros? Ah, no, de cor, de moitas cores. Atención, atención. A ver, ensínalle o público. Increíble. Ahora, Estela. Ahora va a convertirlos en blanco y negro. A ver, Estela. Masha, potasia. Atención, atención. Más difícil todavía. ¿Será capaz Estela? ¡En blanco y negro! ¡Bien! ¡Un aplauso a esa maga! ¡Bravísimo! Muy bien. Venga, dale o micro a Rosa. Muy bien. Continuamos, Rosa. ¿Qué otros artistas podemos tocar? Payasos. Muy bien, ¿qué son los payasos? Hacen reír. Muy bien, Rosa, pues voy a prepararte. Dale un micro a Leo. Muy bien. Agora, atención, este público, preciso que se boten un pouco para atrás, Logan, porque a nosa payasa Rosa necesita espacio. Cruza as perniñas, Logan, por favor, Aitana. Leo, dá paso a tua compañeira. Espera, Rosa, espera. Dale, Leo. ¡Adelante, Rosa! ¡Increíble! ¡Y libros son, imagínate! ¡Sí, señor! ¡Vamos a volver! ¡Muy bien! ¡Increíble, Rosa! ¡Un
escondan, se non falan. Que fan eles? Muévelo un cuerpo. Que outros artistas podemos, Oriana, coño micro, que é o teu turno, sí? Que outros artistas podemos atopar? Os músicos. E que poden facer os músicos? Tocar instrumentos. Tocar instrumentos, que máis? Cantar, compoñer, moi ben, pois vou a presentar eu a seguinte actuación, que Oriana vai nos cantar unha cantiga moi fermosa que todos coñecedes. Ponte diante, Ori. Te axudo eu, vale? Sí? Ven aquí comigo que a cantamos juntos. Vamos ahora todos juntos. Eran dos tipos reflexivos, eran dos tipos medio chilas, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos del Maracás. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, y se veían como una de los cuales hola, Felipe. Xulia, que outros artistas podemos atopar? E que famos bailarín? Bailar al ritmo de la música. Moi ben, pois dalle o micro a Leo, e vela e Xulia, preparados no escenario. Leo, dalle paso as túas compañeiras. Una música, te amo, amarte, tantas formas de decir te quiero y gritarlas por el mundo entero. I love you, una música, te amo, amarte, tantas formas de decir te quiero y gritarlas por el mundo entero. Me gustaría cada día vivir así, trabajar y participar de un sueño. Me gustaría descubrir cada país. Sabes mi secreto, me gustaría confiar en nada. Me gustaría mandar el mar en tocar y en mi las leyendas al final. Acabar el secreto, aunque me hace Aquí no hai silencio. Veña, xa rematamos. Simplemente explicaros que estos nenos traballaron un montón para investigar sobre o circo, vale? Tivemos a axuda das nosas familias que trouxeron un montón de material, como pois murais, payasos, carpas de circo, malabares, contos, cos que podemos facer un recurso e así poder investigar sobre o tema, vale? Mirade todo que estivemos traballando. Tamén decoramos os espazos, pois os corredoiros, a porta da aula. Quedou todo chulísimo porque estos nenos traballan moi ben. Rosa, no, mírade para aquí. Mirade, tamén visitamos o centro de Nadal, e as familias ajudaronnos a elaborar os disfraces que fomos de payasos. Mirade como estamparon eles os círculos, as familias cortaron, pegaron, para que quedaran como de guapos, a ver, así de guapos, moi guapos e moi guapas. E como non, tamén ensayamos moito as actuacións
actuación que podéis esforzaros, ¿vale? Así que hasta la próxima aventura, esperamos que gozarais con